Amén, hermanos. Buenos días. ¿Me escuchan? Claro que ¿Me sí, logran escuchar? sí lo escuchamos. Amén. Vamos a compartir la pantalla. A ver. Ok, hermanos. El tema de hoy, fuego de pruebas, es el tema que se ha elegido para este domingo. Pues gracias a Dios nos da la oportunidad y el privilegio de poder estar aquí conectados eh, y poder compartir de este mensaje que, que vamos a hablar el día de hoy. Eh, la escritura se remonta a los tiempos de, de Neón. Ese fue el principio de la persecución de todos los cristianos. Pedro estaba preparando a sus hermanos en la fe a poder preparar su corazón y enfrentar esa dura tormenta que iban a tener, ese huracán que estaba por venir en sus vidas y que muy probablemente podía remover o mover la fe de cada uno de ellos. Aquí empezó lo que es los mártires en nuestra fe. Neón en realidad fue un rey muy cruel, bastante fuerte en sus primeros años, sus primeros 5 años. Él tuvo un buen reinado. Después empezó a hacer su corazón difícil, cruel. Tan duro fue o tan malo llegó a ser que primero empezó asesinando a su propia madre. Eh, Imagínense quién tiene el corazón de poder hacer esas cosas, ¿no? La madre aparentemente en ese entonces tenía bastante poder, bastante autoridad, y por envidia o rencor o cosas en su corazón, él pues llegó a ese punto. También llegó a asesinar a su propia esposa por querer casarse con otra, a su propio hermano, y así, tres grandes pecados que sería muy complicado que alguien en su sano juicio lo hiciera. Este rey llegó a hacer eso. Entonces, imagínense cómo estaba Pedro preparando el corazón de aquellos cristianos que estaban a punto de pasar esa prueba, un fuego de prueba, como lo dice la escritura. Algunas versiones lo cambian, prueba de fuego, fuego de prueba, sigue siendo el mismo término. Era algo que tenían que atravesar y era bastante difícil. eh, en lo que vamos a ver en las clases, hermanos, pareciera increíble ver que no ha cambiado nada de aquel entonces a este. A lo mejor aquí en Panamá no tenemos mártires, pero hay otros países que es bastante difícil el poder predicar la palabra de Dios. Hay países en donde sí queman a los que profesan la fe, el evangelio, los matan, los torturan. En este momento, hay países que no permiten que se predique el evangelio. Así es que aún seguimos teniendo mártires en esta época. Le damos gracias a Dios de que aquí en Panamá, en Latinoamérica, en Norteamérica, no estamos viviendo esas cosas. Podemos hablar tranquilamente de nuestra fe a las personas allá afuera. Lo más que podemos recibir es que nos ignoren, que, que nos ofendan o que nos critiquen, ¿verdad? Y aquellos que han conocido nuestro pasado pueden que nos los recalquen, pero gracias a Dios eso es lo más que podemos vivir. Y estos mártires que Pedro estaba preparando, pues vivieron vidas muy difíciles.
Voy a leer la escritura una vez más de la que nos compartió nuestro hermano. La Biblia dice así: queridos hermanos, no se extrañen de verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llene de alegría cuando su gloria se manifieste. Dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, porque si sufre por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el malvado y el pecador? De manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y no poner sus almas en manos del Dios que los creó, pues Él es fiel. Entonces, hermanos, esta carta que Pedro estaba preparando para sus hermanos en la fe, parece como algo contradictorio a lo que realmente se vivió y lo que se vive en estos tiempos. Y antes de empezar en el tema, yo quise traer algunas imágenes, porque a mí en lo personal, muchas veces cuando me hablan o cuando leo un libro o cuando estoy leyendo las escrituras, se me hace un poco difícil trasladarme a ese entonces y vivir lo que aquellas personas vivieron. Como no lo estoy viviendo, algunas palabras la omitimos, algunas cosas fuertes no las imaginamos. Entonces, a veces cuando no nos concentramos al 100%, no llega en nuestro corazón el mensaje que Dios quiere darnos en las escrituras. Entonces, este mensaje que Pedro estaba haciendo era para preparar el corazón de ellos. Nosotros acá, como hemos dicho, no hemos visto que vivamente hayan quemado a alguien por eso. Entonces, aquí se traen algunas imágenes no tan fuertes, cortadas y editadas, pero para que se proyecten en ese entonces qué tipo de sufrimiento estaba hablando Pedro y para que se imaginen cómo Pedro puede decir que se alegren en ese sufrimiento cuando es por Cristo. Entonces, hermanos, las imágenes es para que podamos proyectar nuestra mente en ese entonces y preguntarnos cómo alegrarnos por ese tipo de situaciones. La Biblia nos los explica y nos da las razones. La primera imagen que quise poner era que los cristianos morían a filo de espadas, eran asesinados a filo de espadas. Yo me imagino a un hombre en la fe, así como tú y como yo. Esa persona así arrodillada ha de tener miedo, ha de tener sus huesos temblando. Pudo estar pensando, Dios mío, ¿qué va a pasar? ¿Cuánto va a doler? Soy objeto de un show para todas esas personas que están mirando. Y para mí, Mario Barzal, considero que eso es válido, tener todas esas dudas y todo ese miedo en el momento de la prueba. Eso es bueno. Para mí es bueno. Porque somos seres humanos y por eso Cristo vino para nosotros como seres humanos. Pero ellos en esa prueba no dudaron en dar su vida por Cristo. No dudaron en dar su vida por Dios. Y eso es lo que quiero que se proyecten. Ellos, en medio de lo que ya iba a ocurrir, no dudaron en dar su vida por Cristo. Ese sufrimiento lo tomaron para Cristo. A pesar del miedo, el temblor de rodillas, toda la angustia, todo el temor, simplemente ellos estaban enfocados hacia dónde iba y no lo que estaban presenciando. Con todo ese temor que estaban teniendo, era uno de los sacrificios que Pedro estaba preparándoles a ellos, decir, viene una tormenta, preparen su corazón
y no se aflijan, alégrense, porque esto es aquí. Lo que van a destruir es el cuerpo. Y Jesucristo después de la cruz se presentó como espíritu, y eso es lo que Él quiere que salvemos. Aquí, hermanos, si se fijan, algunos hermanos en la fe fueron quemados, otros lo ven crucificados, otros están arrodillados, pues contemplando todas estas cosas que están ocurriendo. Y sí, yo sí creo que toda esa multitud que vemos en la foto, sí puede ser, porque eso era para ellos un show. Personas sin sentimientos, personas crueles, personas que ya tenían un corazón duro, contemplando eso como alegría, como algo bueno para ellos. Eso, hermanos, en aquellos tiempos todavía se ve en estos tiempos, aunque no en este país, como recalqué, sí en otros, y no así como un show, pero sí se hace, hermanos, y se vive. Entonces, nuestros hermanos en la fe estaban siendo preparados para este evento, para este sufrimiento, para este momento de fe, esa prueba de fe. Ese fuego que iban a atravesar sus corazones, estaban siendo avisados a través de las Santas Escrituras. Prepárense y alégrense, por lo que viene iba a ser bastante difícil. Este es un pequeño video de solamente un minuto, de un minuto y medio, lo acorté para que veamos y podamos proyectarnos el sufrimiento, la angustia, el dolor, el miedo que pudieron haber atravesado nuestros hermanos en ese entonces. Hermanos, lo proyecto porque quiero que lo traslademos a nosotros en este instante con lo que están sufriendo unas pérdidas, lo que están sufriendo enfermedades, lo que están sufriendo problemas económicos. Son cosas nada comparadas a ellos. Y como ellos, así es bueno que tengamos miedo y temor a lo que estamos enfrentando, pero nuestra mirada tiene que estar dirigida hacia Dios, hacia el reino de los cielos, porque esto acá todo, dice la Biblia, que todo va a ser destruido, no va a quedar piedra sobre piedra, y en eso está contemplado el cuerpo, la carne, todo lo físico de nosotros, es nuestra alma por lo que tenemos que pelear. Entonces vamos a ver este pequeño videíto para que podamos trasladarnos al sufrimiento de esos hermanos y que no quisieron negar a Jesús, simplemente con miedo enfrentaron eso lo que venía, pero era un miedo no que les llegaba a dudar de Dios, era un miedo de la carne, pero en el espíritu tenían valentía y fuerza, hermanos. Veamos este pequeño video. Voy a adelantarlo, ahí estaban cantando, están cantando los hermanos. Así es que sí, la Biblia lo registra, la historia lo registra, los libros históricos lo registran. Sí sucedió, sí ocurrió y sí, Pedro los preparó sus corazones para que pudieran ser valientes en el momento de la prueba. Todos nosotros, cristianos
como no cristianos, todos tenemos una prueba. Los cristianos más, tenemos que ser pulidos, tenemos que ser perfeccionados. Cada prueba, hermanos, es algo que debemos tener preparado. Por eso que dice Pedro, queridos hermanos, no se extrañen en verse sometidos al fuego de la prueba, como si fuera algo extraordinario. Al contrario, alégrense de tener parte en los sufrimientos de Cristo, para que también se llene de alegría cuando su gloria se manifieste. La Biblia dice que no nos extrañemos, no debemos estar sorprendidos cuando viene una dificultad para nuestras vidas. Más bien nos dice, prepárate para ese momento y no te extrañes como si fueses el único, como si fueses la única persona en el mundo entero que está sufriendo esa necesidad. Él dice que debemos estar preparados, al contrario, debemos estar listos. Y para eso, cuando estamos listos, debemos alegrarnos de tener parte de ese sufrimiento de Cristo. Los problemas no nos deben sorprender. Y es cierto, cuando tenemos una dificultad, una de las que pega bastante y nos duele mucho es las enfermedades. Las enfermedades para nosotros nos pega bastante y nos preguntamos por qué. Y más si son enfermedades terminales. Algo que a mí en lo personal me pegó esta semana, en verdad, fue la muerte de nuestro niño Ángel. Nosotros hemos estado orando por él. Yo personalmente lo tomé a pechos en mis oraciones, en mis tiempos con Dios. Nunca lo vi físicamente, nunca lo conocí físicamente, pero le pedí a Dios que lo sanara, que lo cuidara, que tomara decisiones en cuanto a su vida. Y cuando mi esposa me comentó que ya lo había desahuciado, me pegó duro y me senté a orar y le pedí a Dios, Dios mío, pues entonces ya toma una decisión con este niño. No, yo siempre oro que los niños no deben estar sufriendo aquí en este mundo, no debería. Esta semana escuchamos noticias también de que en un orfanato estuvieron abusando de ellos, y eso no es justo. Para ellos no es, porque el reino de los cielos es para ellos y tienen un corazón puro, un corazón hermoso, un corazón bello. Un niño no debería sufrir. Y pega, claro que sí. Imagínate si a nosotros nos pegó, que hemos estado orando, ¿cuánto más a sus familiares? ¿Cuánto más a su papá, a su mamá, a sus hermanos? ¿Cuánto no pudo haber dolido eso? Claro que puede pegar mucho. Entonces, no somos los únicos que estamos sufriendo y pasando pruebas. No. Tenemos que entender de que estamos luchando firmemente por todo esto. Entonces, tendemos a sentirnos como solos y únicos en el problema, pero no estamos solos. Por eso Dios creó el mundo entero y en cada cosa Él puso un ejemplo de todo. Él creó un ejemplo de cada cosa y puso personas a nuestro alrededor para que podamos aprender, compartir y vivir y sentir esas necesidades que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que Pedro nos diga alegrarnos en el sufrir? Se ve como algo difícil, no puede caber en la mente que Pedro diga que podamos alegrarnos en el sufrimiento, pero hay una diferencia. Él dice, en el sufrimiento de Cristo, nuestra mirada debe estar más allá. Solo así podemos sentirnos felices. Cuando estamos con problemas financieros, que no podemos pagar nuestro auto, nuestra casa, no podemos darle el sustento de repente a nuestros hijos, nuestra mirada debe estar en el cielo, porque debemos entender que es allá donde vamos a estar. Y otra cosa que debemos tener en nuestros pensamientos es que Dios no nos va a abandonar y que ese sufrimiento que tenemos es para Dios, no para nosotros. Y eso nos ayuda a quitarnos del egoísmo que tenemos en nuestro corazón, porque cuando sufrimos tenemos la tendencia a verme yo, Mario, yo, Esteban, yo, Julio, yo soy el pecador. Y siempre me pongo a verme a mí mismo. Así es que esto, no, hermanos, siempre tenemos que tratar de enfocarnos hacia allá, hacia el cielo. Y es una preparación que Cristo tiene para su venida. Por eso es que sufrimos, es para prepararnos.
es para ese ascenso de fe. Si ustedes se fijan, los policías cada 4 años tienen que atravesar una prueba de ascenso. Cada 4 años tienen que ir a hacer una prueba para poder ascender, ¿verdad? Los médicos también tienen que hacer tesis, doctorados para poder ascender. Los profesionales también tienen que prepararse para poder ascender. Todos tenemos que preparar y pasar una prueba para poder ascender. Entonces, por eso que el sufrimiento es necesario, como lo dice Pedro, pero es el sufrimiento hacia Cristo y para Cristo. Nuestra carne no nos permite muchas veces ver esa parte del sufrimiento. Entonces, es una preparación cada vez que tenemos una lucha en nuestro corazón por ejemplo, esta vida que tenemos que escuchamos en las noticias de cuánto dinero se roban, cuántas personas sufren porque se roban el dinero, la caja del seguro social siempre se queda sin fondos, no hay medicamentos, personas que no tienen dinero para una clínica, simplemente no pueden comprarlo porque el seguro social no tiene fondos porque otras personas se lo echó en el bolsillo. Y claro, eso amarga el corazón. ¿Cuánto más amargará aquella persona que está esperando ese medicamento porque no lo tiene y no tiene el dinero y escuchan las noticias que se han robado millones y millones y otras personas están disfrutando de la vida, entre comillas? Claro que debe pegar. ¿Y cómo alegrarse en eso? Pero si lo ponemos y entendemos de que todo esto va a llegar a su final, es un sufrimiento para Cristo. Nuestro corazón se va a ir renovando, va a ir cambiando. El sufrimiento produce obediencia a la voluntad de Dios. Por eso es que el sufrimiento es bueno, porque nos produce esa obediencia a Dios. Entonces recuerden que la obediencia es muy importante. Por eso es que necesitamos pasar esas pruebas. Tenemos que tener en mente que cada dolor que vamos a tener en esta vida es una prueba que tenemos que superar. Pero hermanos, tengamos presente algo, una prueba, Dios no siente la tentación y Él no prueba a nadie. Y ya sabemos y entendemos y comprendemos que este mundo le pertenece a un príncipe. Ese príncipe tiene sus gobernantes, tiene sus deidades. Ese príncipe es Satanás y él es el quien tiene la autoridad aquí. Y como hemos visto, si no eres parte de ese equipo, obviamente él te va a atacar para que te sientas y sufras. Entonces, Dios lo puede permitir, ¿verdad? Para que tú puedas pasar esa prueba, pero a la vez nos dice la escritura que Él te puede ayudar. Él no va a poner una prueba que tú humanamente no vas a resistir. Cristo lo dijo, no vas a tener una prueba que humanamente tú no lo vas a resistir, ya te lo prometió. Así que si estás sufriendo en este instante, simplemente obedece, porque esa prueba que estás teniendo humanamente la vas a resistir, humanamente la vas a atravesar, porque todo lo vas a poder en Cristo que te va a fortalecer. Si tu mirada está en Cristo, si tu corazón está en Cristo. Fue por la obediencia que Adán falló la prueba. A veces en broma decimos, por la culpa de Adán estamos aquí pasando esto, si estuviéramos allá multiplicándonos, comiendo frutas y disfrutando de la vida, ¿verdad? Pero Adán también tuvo su prueba y no podemos culparlo. A lo mejor Adán estaba entretenido en otras cosas, así como podemos entretenernos nosotros en nuestros problemas. Siempre me he preguntado, ¿dónde estaba Adán cuando tentaron a Eva? Estaba seguramente jugando con los animales, estaba paseando, estaba disfrutando y no estaba enfocado, teniendo en mente de que él tenía una prueba y su prueba era una sola. No comas de ese árbol, y dejó a Eva sola. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no estaba con Eva en ese instante? Y pues lamentablemente Adán no pasó la prueba y tuvo que sufrir consecuencias de esa obediencia. Y él tuvo su prueba. Todos teníamos que atravesar, y es por eso que Pedro dice, no te extrañes al verte sometido al fuego de la prueba. Tú tienes que estar consciente que hoy, mañana, cuando Dios lo permita, tú vas a atravesar una prueba que es para tu ascenso en la fe. Así tienes que verlo. Es una prueba para tu ascenso en la fe. La fe empieza como un granito de mostaza, dice Jesús. Si la tuvieras así de pequeñita como un granito de mostaza, puedes mover montaña. Para llegar a ese granito tienes que dar un paso. Cada paso es una prueba.
Cada escalón es una lucha, pero eso es algo que debemos vivir y es algo que nuestro corazón debe entender. Por eso los discípulos, cuando vieron que Jesús murió, así como murió, y después resucitó, ellos cuando fueron azotados se sentían como contentos porque vieron que estaban sufriendo igual que su maestro. Entonces yo me imagino que estaban como ansiosos a querer pasar esa prueba como Jesús. Por eso la escritura registra que salieron alegres y contentos en esa prueba. Entonces, la prueba tenemos que atravesarla. Jesús también pasó por una prueba. Recordemos en el Getsemaní, él sudó sangre, él oró esa noche entera. Yo digo que ese sufrimiento que Jesús estaba teniendo en ese entonces, en ese momento, no era la prueba de que él iba a ser latigado, de que iba a ser golpeado. Yo siento que ese sudor y esa tensión que Jesús tenía era por esos segundos y ese instante que iba a estar alejado de la presencia de Dios al cargar con todos nuestros pecados. Y Jesús tuvo la tentación de soltarlo. Las escrituras dicen que él estaba tan nervioso, tan tenso, que salió gotas de sangre de esa prueba que él estaba por atravesar. Pero a diferencia de Adán, él fue el único que atravesó la prueba y la pasó. Y hermanos, pasó una prueba no como la tuya ni como la mía. A mí nadie me ha dado latigazos de esos que me revienten la carne. Me han dado correazos con bejucos que a veces nos dejan marcados, pero nunca salió sangre. Nunca me pusieron una corona de espina, ni me han clavado algo en la mano. No, nunca he cargado un peso tan grande así, sufriendo. No lo he hecho, hermanos. Ni creo que lo vaya a pasar. Pero Jesús sí lo hizo y pasó la prueba más grande de su vida. Pero a diferencia de Adán, Jesús sí estaba concentrado en lo que estaba haciendo en este mundo. Jesús, él tenía su pensamiento en cada cosa que él hacía. Él decía, yo vengo por mi Padre, yo lo hago es por mi Padre, yo no vengo a hacer mi voluntad, lo que yo hago es por él. Él estaba concentrado en lo que hacía. Por eso cada prueba que él venía, a él no lo sorprendía. A él no le sorprendían a esas cosas porque él sabía a lo que él venía. Entonces él pasó y por eso que él aprendió a obedecer a través del sufrimiento. Jesús, porque allá en el cielo yo me imagino que era convivencia entera. Y aquí abajo fue donde Jesús pudo haber experimentado lo que era la obediencia a través de una prueba, hermanos. Entonces sí, es necesario la obediencia, es necesario el sufrimiento para que podamos ser aprobados. En el versículo 14 dice, dichosos ustedes si alguien los insulta por causa de Cristo, porque el glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. El glorioso Espíritu de Dios está continuamente sobre ustedes. Si alguno de ustedes sufre, que no sea por ser asesino, ladrón o criminal, ni por meterse en asuntos ajenos, como dice la Biblia, pero si fuera por ser cristiano, no debe avergonzarse, sino alabar a Dios por llevar ese nombre. Entonces es algo ¿verdad? Como un mensaje contradictorio. Por eso es que el cristianismo es algo contradictorio a la corriente de este mundo. ¿Podríamos decir entonces que el sufrimiento es una señal? Sí, podríamos decir que sí es una señal. Cuando tú estás sufriendo por algo hoy, en este instante, es una señal de que Dios te está amando, de que Dios te quiere. Nosotros somos padres, corregimos y reprendemos a nuestros hijos, dice la Biblia, Proverbios 13:12. Porque el Señor a quien ama, reprende como un padre al hijo y quien se deleita. Si nosotros corregimos a nuestros hijos y le amamos y ellos cambian de actitud, ¿cuánto más Dios quiere que nosotros cambiemos de actitud, cambiemos de comportamiento, cambiemos nuestros pensamientos, como dice la Escritura? Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. ¿Cuánto más entonces Dios quiere que nosotros cambiemos? Y si Dios está poniéndonos o permitiendo esa prueba, entonces debemos decir, hey, es una señal. Dios está fijando en mí.
Dios está buscándome. Dios quiere que yo cambie algo. Dios quiere que yo atraviese algo. Y ese debe ser nuestro pensamiento, no como, ay, pobre yo, sufrí, perdí, ¿qué hago? ¿Voy a dónde? ¿A quién acudo? No, no debería ser el yo, debería ser él, Jesucristo. En él debe estar nuestra mirada cuando atravesamos esa constante preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Es una preparación. Y en verdad, hermanos, en este instante hablando, yo les digo algo, es fácil hablar, es fácil decir, pero atravesarlo, no, hermanos, no es fácil atravesarlo. Yo personalmente me pongo triste, a veces me enojo, a veces cuestiono, a veces siento como que, bueno, pero ¿por qué una tras otra y tras otra y tras otra y tras otra? Uno quisiera como que, bueno, en el mes una y cada 4 meses otra, ¿verdad? Pero a veces cuando viene una tras otra, tú quedas como, espérate, esto no creo que sea una prueba. Pero sí, hermanos, Satanás está como león rugiente, esperando, preparado para tumbarte, para atacarte. Satanás no quiere que una ahí para que te desgaste. No, él va con todo su arsenal. Este mundo está gobernado por espíritus que tienen dominio, mando y poder. Él va con todo su arsenal a tumbarte. Pero tienes que tener algo presente. Jesús te dijo, no hay una prueba que tú humanamente no la puedas soportar. Así que no importa el arsenal con que Satanás venga, tú tienes que tener presente esta prueba. Yo humanamente la puedo atravesar en Cristo que me fortalece, hermanos. Entonces, no somos parte del equipo de Satanás. Por eso es que tú ves muchas veces a personas que le está yendo bien y deberíamos preocuparnos, hermanos. En verdad, uno debería pensar, debería preocuparme un poquito si yo no estoy atravesando una prueba, si financieramente estoy bien por muchos años, si económicamente nunca he tenido necesidad, salud, si he tenido prosperidad en cosas materiales, si he tenido ese tipo de cosas. Hermanos, Dios no actúa de esa forma. ¿Por qué? Porque Él ya nos lo ha dicho. No va a quedar piedra sobre piedra cuando este mundo sea restaurado. Y eso incluye la casa, el carro, tu propio cuerpo. Porque lo que Dios está peleando es por tu alma, no por si te falta un brazo, por tu pierna, por tu belleza. Él no está peleando tu cuerpo. Hoy puede perecer. Mañana, quién sabe cuándo. Hermano, si aún todavía no has entendido lo que tú tengas aquí abajo, lo único que se va a salvar es el alma. Y es por el alma que Dios ha venido a pelear. Es por el alma que Jesucristo vino a pelear, porque es lo único que se va a salvar. Nada de lo que tú tengas aquí, este dolor de cabeza constante, este zumbido constante, ese miedo, porque en verdad tenemos un miedo. Yo lo vivo cada rato, ese miedo que algo le pase a mis hijos. Ayer Ian se cayó del baño y se golpeó la cabeza y salimos los tres, hasta Dafne salió corriendo al baño a ver qué fue lo que pasó. Es un miedo único, que algo le pase a nuestros seres queridos o que nos pase a nosotros mismos, es constante ahí. No podemos quitarlo, pero podemos ponerlo en manos de Dios para poder tener esa paz. Entonces, debemos entender, las pruebas no pueden, vienen de Satanás. Dios utiliza hasta un burro para hacer cualquier cosa. Satanás está siendo utilizado, hermano. Ten eso presente. Él es el príncipe de aquí, sí, lo es, pero también él está sometido a Dios. Dice la escritura que él tiembla de miedo. Sus demonios tiemblan de miedo ante el nombre del Señor Jesucristo. Imagínate a quienes servimos. Solo con su nombre ellos tiemblan. Por eso, hermanos, nosotros debemos temblar a veces, pero de alegría, de que estas pruebas que vamos a tener es para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Porque no nos pide que procuremos sufrir por Cristo y no por desobediencia en nuestro pecado. Pero, perdón, nos pide que procuremos sufrir por Cristo y no por desobediencia de nuestros pecados. Porque, hermanos, es verdad, a veces tenemos sufrimientos por nuestra propia desobediencia. A veces nos dicen, no hagas esto, no veas esto,
no luches con esto o no vayas allá, y nosotros de necio vamos y pagamos la consecuencia de esa desobediencia. Dice que no matemos a nadie, que no robemos, que no seamos criminales, que no nos metamos en asuntos de las personas, que lo que vamos a sufrir sea por ser cristianos. Y si ya estamos pagando porque desobedecimos, todavía tenemos la esperanza de cambiar. Pagar nuestras desobediencias, sí, tenemos que hacerle frente a eso, a lo mejor en la cárcel, a lo mejor una enfermedad, a lo mejor problemas financieros, a lo mejor problemas de salud. No sabemos cuál por desobediencia, pero alégrate de que tú puedes atravesar esa prueba y puedes empezar a sufrir por Cristo Jesús. Así es que, hermanos, te animo a eso, a que puedas entender esa parte de que tu sufrimiento es para Cristo. Este dolor que estamos atravesando es para Cristo, no es para mí, es para un ascenso. Hoy voy a tener problemas financieros, es el momento de mi ascenso. Ya llegó el ascenso para Mario Vasallo a crecer en fe. Ya llegó el ascenso para Pedro, para Juan, para crecer en fe. Hoy tengo una lucha, hoy tengo una prueba. Llegó mi momento para crecer en fe. Si no puedo, pues va a venir otro examen y otro y otro y otro hasta que Dios perfeccione lo que hay dentro de ti, no tu cuerpo, tu espíritu, lo que hay dentro de ti, hermanos. En el versículo 17, ya ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de los que no obedecen el evangelio? Aquí hay una pregunta, hermano, para aquellos que no han aceptado a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Aquí hay una pregunta para las visitas que nos están acompañando. Si no has aceptado a Jesús, la Biblia dice, hace un cuestionamiento. Ha llegado el tiempo en que el juicio comience por la propia familia de Dios. Y si el juicio está comenzando así por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que aún no han dado el paso de decir Jesús es mi Señor y mi Salvador y que empiecen a obedecer? Porque la Biblia dice, aquellos que no obedecen. Recuerden que la prueba es obedecer. Hay que obedecer ciegamente a lo que Dios nos pide a través de las escrituras de la Biblia. No lo que dice un predicador o lo que dice el pastor o lo que dice el teólogo. No, lo que dice la Biblia. Por eso podemos leerla y los que no saben leer pueden escucharla. Podemos prepararnos a conocer cómo podemos obedecer el evangelio de Dios. Y hay una advertencia. Si para nosotros que estamos peleando y luchando en esa obediencia, ¿cómo será para ti, amigo, que nos visitas, que no has empezado a obedecer a Dios? Está registrado, hay como, va a ser más fuerte para ti si mueres y no obedeces? Porque no sabemos cuándo va a ser. El cristiano tendrá una cita ineludible. Hay una cita que ya tenemos. Nosotros como cristianos, puede ser hoy después que termine la reunión, puede ser mañana, puede ser cuando venga Jesucristo, pero de que esa cita ya está escrita. Ya se sabe la fecha, la hora, el minuto, el segundo, el instante en que tú vas a ir al juicio, hermano, que crees en Cristo. Tú tienes ese juicio también. Por eso tienes que trabajar en tu obediencia y ver la prueba como esa oportunidad para crecer en fe, para que en ese juicio nos pueda ir bien, podamos estar presente ante nuestro Señor Jesucristo, que es quien va a pelear y va a ser el juez por nosotros. Entonces, si nosotros tenemos ese juicio, la Biblia dice, tú, amigo que nos visitas, ¿cuánto más por ti? Dios te está preparando para esta cita. Dios está preparando tu espíritu para esa cita. Por eso tenemos que ver la prueba como alegría. Por eso es que ahora podemos entender por qué Pedro dice, alégrense en un sufrimiento. Ahora sí ya entiendo un poquito más por qué alegrarme en un dolor. Es difícil hacerlo, es difícil comprenderlo, pero el Espíritu Santo está constantemente en nosotros, así lo dice unos versículos atrás, constantemente en nosotros, recordándonos, animándonos en el Espíritu, no en la carne. A lo mejor ese dolor de cabeza va a seguir. Pablo lo tuvo, oró y pidió, y Dios no se lo quiso quitar. No le quiso quitar ese dolor,
suficiente con mi amor, y es suficiente con el amor que tenemos de nuestro Señor Jesucristo, con el amor de Dios. Así que, hermanos, preparémonos para esa cita, estemos alerta para esa cita. Hoy, de ahora en adelante, desde hoy, vamos a entender que el concepto de sufrimiento y el concepto de prueba no es para nosotros, sino es para prepararnos para la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y si no estamos en ese momento, entonces es cuando morimos, porque el día que morimos, el cuerpo quedará aquí. Se lo van a comer los gusanos, se va a mezclar con la tierra, se va a hundir en el agua, se lo comerán los peces, se quemarán. No sabemos cómo vamos a morir, no sabemos cómo tú vas a morir, pero lo que sí sabemos es que tu alma va justo para allá, directo, a prepararse para un juicio. Y ese es el pensamiento que debemos tener. Ese es el nuevo concepto de cada prueba que vamos a tener. Hoy tengo una prueba, ok, voy a prepararme para esa prueba porque es mi ascenso en la fe. Voy a saltar de ese granito de mostaza que puede mover una montaña a un poquito más. Dios te está preparando para esto, hermano. En el versículo 18 y 19 dice así: y si el justo con dificultad se salva, imagínense, nosotros con dificultad nos podemos salvar. ¿Qué pasará con el malvado y el pecador? Aquí, hermanos, yo veo como la diferencia en esto. Yo veo una diferencia en esto, a pesar que sigue siendo lo mismo, porque no hay pecado blanco, no hay pecado amarillo, no hay pecado rojo, no hay mentiras piadosas. El malvado y el pecador. Dice, ¿por qué Pedro habrá hecho una diferencia entre el malvado y el pecador? Y el malvado, yo me pongo a ver las escrituras anteriores, los versículos anteriores, el asesino, el criminal, el violador, esas personas que ya han endurecido su corazón y ya hay maldad extrema en ellos. Es aquello como que ya no hay remedio para ellos, como que ya es difícil para ellos poder cambiar. Con el malvado dice, ¿qué pasará con esa persona que ya asesina y hace cosas sin piedad, sin sentimiento? Aquel político que roba en cantidad sin saber que por cada dólar que se roba está matando a un ser humano aquí en el mundo entero. Esa persona ya con ese corazón duro que le vale todo. Pero hay una diferencia, dice, y el pecador. Entonces, quiero mencionar que nosotros somos pecadores. Recuerden que la iglesia, nosotros, está llena de pecadores arrepentidos. Nosotros seguimos siendo pecadores arrepentidos. A lo mejor tú pecaste ayer con la pereza, a lo mejor pecaste hoy con insultar a alguien, a lo mejor joven, a ti que te mandan videos de esos que ya no faltan en el celular de morbosidad, de cosas de inmundicia que duran unos segundos y tú duras el segundo mirándolo o los minutos mirándolo, si no cortas con eso, sigues siendo pecador. Somos pecadores arrepentidos y aún por la sangre de Jesucristo somos lo que dice Pedro, el justo que con dificultad nos vamos a salvar. Entonces, Pedro dice el malvado y el pecador, de manera que los que sufren según la voluntad de Dios deben seguir haciendo el bien y poner sus almas en manos de Dios que los creó, pues Él es fiel. Es el alma lo que vamos a poner en manos de Dios y que el sufrimiento que tengamos, procuremos, busquemos, tratemos de que lo que vamos a sufrir sea para Dios y no por ser malvado. Aquí estoy convencido y estoy convencido, hermanos, de que aquí no hay malvados, porque nuestro corazón está blando. Si te conectaste a escuchar la palabra de Dios es porque tu corazón está blando, estás buscando, estás queriendo, así como dice la Biblia, arañas, vamos a poder verlos. Si estás aquí es porque tu corazón está hablando, pero aún seguimos siendo pecadores. Seremos puros y santos cuando lleguemos allá. Nos salvamos por solo creer en Jesús y no por nuestra fe, y por nuestra fe en Él, perdón. Así es como nos vamos a salvar. Entonces, te pregunto a ti, ¿ya has depositado tu fe en Él? ¿Ya has depositado tu amor en Él? Porque recuerda, con dificultad nos estamos salvando. De manera que los que sufren según la voluntad de Dios
deben seguir haciendo el bien. Todo aquí abajo será destruido menos el alma, lo mencioné hace unos segundos atrás. Todo será destruido menos el alma. Y eso es lo que debemos tener presente. Es por el alma que vamos a pelear. Es por el alma que vamos a luchar. Es por el alma, es el Espíritu Santo que le va a dar a nuestra alma la alegría en la fidelidad. Y que creamos en Dios porque Dios es fiel. Él ha cumplido todas sus profecías y solamente queda una por venir. En mi concepto, hermanos, queda una sola profecía por venir y es la de Jesucristo nuestro Señor. Ya los preparativos de todo lo que dicen del orden mundial, de esto aquí, de esto allá, ya estamos en este momento. En mi concepto ya estamos. Solo esperando es la venida de Jesús. Puede ser hoy, puede ser mañana, pero es como dice Jesús, no va a tardar. Y tú dirás, no va a tardar, llevan 2000 años que eso ha pasado, hermanos. Aquellas personas murieron en menos de 80 años, menos de 120 años lo máximo. Y ellos están esperando. Nosotros, nuestro cuerpo ya hoy día está registrado que no dura más de 80 años. El que está durando 80 años hoy en día es lo máximo en salud. El promedio de vida hoy en día es 60. 40, nuestros jóvenes están muriendo a los 25, 20, 19 años. En otros países miles se suicidan. Ya Jesús está por venir. Estamos en un mundo caído. Preparémonos para ese momento. Busquemos ese momento, hermanos. Y para conclusión y terminar, la fe es más precioso que el oro. La fe es más precioso que el oro. El oro es material. El oro es lo más valioso para el mundo. El oro representa el dinero, representa un auto lujoso, una casa de 2 pisos, representa un banquete, una buena comida, un buen auto. El oro representa todo aquí en el mundo. Sin embargo, Dios que creó el mundo dice que tu fe es más preciosa que eso. Pero la fe, hermanos, no va a crecer por sí sola. La fe necesita una prueba. La fe necesita un momento de gloria, un momento de dificultad para poder crecer. No podemos llamarnos cristianos si no tenemos fe y no podemos tener fe si Dios no nos da la bendición. Mire cómo estamos terminando la clase. La bendición de tener una prueba. Entonces, hermanos, la fe necesita crecer, pero para eso necesitamos ver cómo Pedro preparó el corazón de sus hermanos. Alégrense en esas dificultades, confíen que humanamente no vas a pasar nada que no puedas soportar y cree que Dios y Jesús están contigo en cada prueba que tú tengas. El sufrimiento, las pruebas son parte de nuestro crecimiento. Debemos entender que necesitamos sufrir por Cristo, y si estamos sufriendo por nosotros mismos, también perdónate a ti mismo. Perdona los errores que tú has cometido anteriormente y enfócate de hoy en adelante a cada sufrimiento por Cristo, para que podamos ayudar a aquellos que aún no han aceptado como su Señor y como su Salvador. Para culminar, quise mostrar este video de 2 minutos. Es un video de reflexión. Habla de esa fe, como dice en 1 Pedro 1:7, es más preciosa que el oro. Y quiero mostrar